Mucho gusto, mi nombre es Simón Gutiérrez y en el video de hoy vamos a hablar sobre la sensación cliché de la obra 1984 por George Orwell. Empecé a leer esta obra hace unas cuantas semanas, la verdad, y quería expresar las primeras sensaciones que me generó esta obra. Al empezar a leerla, empecé a sentir, por poner un ejemplo, con el eslogan del ya tan reconocida o la tan reconocida idea del Gran Hermano, de la guerra es la paz, la ignorancia es fuerza. Todas estas ideas las sentía un poco vacías, las sentía demasiado explícitas. Esto me generó esta sensación de facilismo, de conformismo, de que el autor, en este caso George Orwell, no había complejizado su obra hasta el punto de mi gusto, por decirlo así. Obviamente teniendo en cuenta que soy un lector primerizo y que obviamente era la primera vez que leía esta obra. Así, la idea de que la sentía de alguna forma repetitiva en base a toda la industria cinematográfica que tenemos en la actualidad, se hacía cada vez más fuerte. Por poner algunos ejemplos, podríamos tomar como Los Juegos del Hambre, de Maze Runner o Divergente e Insurgente como películas de la actualidad. Ideas muy similares a las que toma George Orwell, todo el tema de la vigilancia, el control, la percepción, de dividir la sociedad en secciones. La percibía durante la obra de alguna cierta forma simple, casi como sin vida, no sé. Esa era la sensación que me generaba. Sin embargo, después de meditar por un tiempo esta idea, me di cuenta de que aunque por más absurdo y obvio que pareciera, no me había dado cuenta de que esta obra fue muchos años antes que estas últimas películas y en general obras de la industria cinematográfica. Es decir, las que habían tomado ideas de otras obras eran en general las películas de, por ejemplo, 1984. Y obviamente, y no necesariamente 1984 sobre estas películas. Sin embargo, como culturalmente y por mi crecimiento, no sé, vi y recibí información primero de estas películas, como primera sensación inconsciente, em, entendí que 1984 era una idea como demasiado cliché y que era muy poco esforzada y que era demasiado literal de alguna forma la idea principal. Sin embargo, esta no sería obviamente la única razón por la cual la obra me iba a disgustar. Al final del día había comprendido ya el porqué de mis sensaciones. Así, continuando la obra, introduciéndome más en toda la realidad, bueno, que vivía eh, Winton Smith, empecé a sentir un poco de ansiedad. Es decir, me empecé a sentir tan involucrado y tan privado con la obra que empecé a sentir que hasta a mí, no sé cómo decirlo, no sé muy bien cómo describirlo, pero lo describiría como que me adentré tanto en la obra que hasta yo me sentía un poco controlado, un poco vigilado y me daba mucha impotencia como que la realidad de, bueno, el personaje principal y en general de los demás personajes fuera que la normalidad hubiera sido ser controlados, ser espiados, estar todo el tiempo preocupados por si los están escuchando, por si las personas, en las personas pueden confiar, si los lugares que están son seguros. Todas estas sensaciones me generaban, de cierta forma, angustia, esa sensación de vigilancia. Bueno, la adopté y es que, por más que haya sido una obra escrita en 1984, actualmente creo que es bastante obvio para todas las personas que de alguna forma Google tiene sistemas para escucharnos, para recomendarnos mejores anuncios, que estamos totalmente expuestos a cámaras todo el tiempo con nuestros celulares, nuestros computadores, y en general podemos ser espiados de una forma muy realista, así como lo hacían las telepantallas. En general, obviamente, no hay una policía del pensamiento, pero sí tienen cierto control sobre nuestros pensamientos para redirigirnos a la idea que a las grandes empresas les interesa vendernos. Lo que
sí me generó un poco de, no sé, locura existencial. Sin embargo, pues es parte de la obra, obviamente. Em, para continuar, pues teníamos, o yo tenía esta última sensación que me generó la historia y lo que fue ya, bueno, el clímax para que la historia me terminara de gustar. Y fue que desde un principio para mí iba a ser muy obvio toda la trama. En el momento en el que se me dice que hay un malo y que hay un bueno y que se busca la revolución y cambiar lo que para nosotros, digamos, en la actualidad o en el momento de George Orwell era políticamente correcto, como la propiedad privada, el capitalismo, el libre mercado, la privacidad en general de las personas, pues creía yo que el personaje principal sencillamente iba a conseguir compañeros, amistades, hasta romances, lo que sea, y juntos iban a derrocar al gran hermano y iban a imponer, bueno, todas las ideas del capitalismo, digamos, de 1948, que fue la época en donde se escribió la obra. Así, a lo largo de la historia, digamos, en el momento en el que capturan a Winston y y a su novio, pues es como que yo caí de cierta forma en interrogarme qué era lo que iba a pasar. Es decir, primeramente en el libro, cuando él estaba escribiendo en su diario, diciendo abajo el gran hermano, y escucha que alguien se acerca, yo ya podía percibir que no es que lo iban a capturar ni que iba a ser la policía del pensamiento. Obviamente no, era el principio del libro y pues no podía ser que al personaje principal lo capturaran de su misión principal, que obviamente era como derrocar o ir en desacuerdo contra el gran hermano y bueno, todo lo que él representa, toda la que esa idea representa. Entonces, por esto mismo, entré en problemáticas cuando a ellos los encierran, los empiezan a torturar, bueno, todas estas cosas horribles. De alguna forma me parece un poco irónico que el mayor miedo de Winston fuera una rata, no sé. Eh, Sin embargo, pues es como la forma de representar que de verdad sufrieron hasta el final y encontraron hasta el último trauma posible para poder que se dieran con sus pensamientos. Así el final de la historia es como me deja una sensación de vacío, me deja una sensación de... Bueno, para mí era muy inesperado el final de la historia en general y al mismo tiempo, además de vacío, fue de satisfacción porque siempre es bueno que una historia no sea obvia y no termine en lo que uno espera que termine porque pues así obviamente todos vamos a quedar boquiabiertos. Muchas gracias. Esta sería el porqué para mí. Eh, la sensación de cliché no es en general viable, a mi parecer y desde mi experiencia, y por qué, gracias a esto y de otras diferentes razones, la obra de George Orwell, 1984, es una gran obra.